Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones, que son nuestras sesiones mensuales donde tratamos temas de actualidad y tendencia tecnológica con los mejores expertos en infraestructura física, IT y OT. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 de presentación y 15 de preguntas, por lo que les sugerimos usar el chat durante la sesión para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde. La liga de descarga será compartida mediante correo electrónico. El día de hoy tenemos el tema La cuarta utilidad en edificios digitales y colaboración. Nuestro speaker esta mañana es Juan Pablo Borrá Jiménez, gerente de desarrollo de negocios de la TAM. Es ingeniero industrial, egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También tiene una ingeniería en telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialización en gerencia de proyectos por la Escuela de Negocios SDEM Business School de Madrid, España. En 2006 se une a Panduit en el área de soporte técnico para Colombia y rápidamente escaló a la posición de ingeniero de ventas técnicas para Latinoamérica. En 2015 fue nombrado como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, cargo que desempeña con base en Ciudad de México, cuyo objetivo es ayudar a entender las necesidades específicas de la región para ofrecer soluciones a la medida de cada mercado. También nos acompaña José Manuel Pineda Gómez. Él es Sales Engineer para Atlona, para Latinoamérica. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una especialización en acústica en la misma institución. Cuenta con 10 años de experiencia en diseño e implementación de sistemas de audio y video para aplicaciones comerciales, corporativas y de entretenimiento. En junio del 2019 se convierte en el nuevo integrante de la familia Atlona. Su principal función es ayudar a los integradores a especificar soluciones audiovisuales que logren satisfacer las expectativas del usuario, ofrecer soporte técnico local en español para los socios de Atlona y canales comerciales de Panduit. Muchas gracias y adelante, Juan Pablo y Manuel. Gracias, Heidi. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su tiempo en esta nueva cita de miércoles de soluciones. Bien, el tema de hoy, como lo comentaba Heidi, lo hemos denominado, bueno, está dividido en dos partes. La primera parte voy a hablar yo de lo que nosotros consideramos o llamamos la cuarta utilidad, que básicamente es el cuarto servicio básico, el cuarto servicio, cómo estamos viendo como nosotros, poco a poco Internet se va posicionando como el cuarto servicio básico indispensable en todos los hogares, en todos los lugares, ¿no? En empresas y demás. Y vamos a ver un poco, pues, qué ha pasado últimamente a raíz de la situación que estamos viviendo con el COVID. Vamos a ver qué ha pasado con Internet, que es el que denominamos el cuarto servicio básico, cómo se está convirtiendo en una pieza súper importante, se está consolidando como uno de los servicios básicos más importantes. Vamos a ver cuál ha sido el desarrollo del Internet y algunos casos, algunas cosas que han pasado con Internet en los últimos meses. De ahí pasaremos a hablar un poco más de todo lo que tiene que ver con la convergencia para llegar a los edificios digitales. Y como un buen ejemplo de esta convergencia, pues Manuel nos va a hablar de todo el tema de colaboración en oficinas, salas de juntas, que incluye temas de audio y video y algunas otras cosas. Entonces, sin más preámbulo, pues avanzamos. Como les decía, vamos a empezar con algunos hechos que han pasado con Internet en estos últimos meses. Como les decía anteriormente, se ha consolidado como el servicio más importante. Esto es básicamente porque ha aumentado la demanda y porque los tiempos de respuesta de los proveedores y en general la respuesta de ellos ha mejorado. Entonces, si hay algo que podemos decir de Internet en estos últimos meses es que si bien no es perfecto, no es ideal y al principio tuvimos muchos problemas a la hora de tomar esta nueva realidad de trabajo en casa, por ejemplo, donde teníamos que conectarnos a videollamadas, ese tipo de cosas. Veíamos que las redes y que incluso los enlaces de Internet y los servicios no estaban preparados para eso. Sin embargo, créanme que en el Inter y de 2 meses para acá,
todos los proveedores han trabajado en mejorar ese tipo de servicios. Y realmente se ve lo que vemos es que a pesar de los inconvenientes que se puedan tener, pues Internet ha funcionado bastante bien. Entonces se consolida como uno de los servicios más importantes, ¿no? Y realmente, como les decía, cuando en una casa, por ejemplo, no se tenía un servicio de Internet, hoy en día con esta situación, créanme que ya se está considerando tener. ¿Por qué? Pues porque es un servicio que es crucial para trabajar, para hacer teletrabajo, para aprender si tenemos hijos en casa. Yo tengo personalmente con mi hijo acá ha sido un reto súper grande tenerlo entretenido, entonces el tema de aprender, de entretenernos, de comunicarnos con la familia, pues es algo que no pudiéramos hacer sin el Internet, ¿no? Los servicios más demandados en los últimos meses, como pueden ver ahí, son el tema de las videollamadas. Han surgido muchísimas plataformas como Zoom, como Google, temas que hace mucho tiempo no usábamos, el mismo Skype que estaba ahí relevado hace muchísimo tiempo, ya a nivel empresarial un poco más lo que son Microsoft, lo que es Microsoft Teams, Skype y estos servicios así, pero en realidad lo que ha hecho es que ha habido un incremento en el uso de estas aplicaciones, ¿no? Tiendas de juegos en líneas y obviamente las tiendas de alimentos, domicilios y demás. Y como les decía hace un rato, pues a pesar de los inconvenientes, que estamos hablando de caídas temporales, que la red está lenta, que se demora en cargar la información, pues yo considero, pues esta es mi opinión personal y creo que mucha de la gente que asiste aquí al webinar puede estar de acuerdo, es que ha funcionado correctamente. Honestamente yo pensé que cuando íbamos a estar o cuando empezáramos esta contingencia y todos nos quisiéramos comunicar y todos quisiéramos hablar al tiempo, íbamos a tener muchos más problemas, pero en realidad es que ha funcionado bastante bien. Desde el punto de vista ya no tan externo del servicio, sino más interno de las empresas que prestan el servicio, que generan contenidos, lo que se ha visto es que hay un cambio, por ejemplo, en las horas de uso. Entonces, normalmente o generalmente había unas horas en las mañanas, en las tardes o en el horario laboral. Era el horario donde más se usaba Internet. Hoy en día estamos viendo que hay ciertas horas, porque, por ejemplo, piensen que si hay una casa donde hay niños en casa, pues yo no puedo estar conectado 4 horas porque adicionalmente hay que hacer cosas en la casa, hay que preparar el almuerzo, cosas de ese estilo. Entonces lo que se está viendo es que las horas de uso de Internet están cambiando. Obviamente los lugares de conexión. En una oficina nosotros teníamos todo preparado para tener una buena conexión, para tener todo lo que se necesitaba para trabajar. En la casa no. Entonces estamos viendo que ahora todos estos lugares de conexión pues están cambiando a otros sitios, ¿no? Existe una saturación de ciertos segmentos de la red, por ejemplo, los operadores que ofrecen todo lo que se llama la última milla, es lo que se ha visto un poco más saturado. Muchas veces se ve que estos segmentos de la red no estaban preparados para ese tipo de cosas, para un trabajo o para un uso tan intensivo. Entonces ahí es donde se ha presentado esa mayor saturación. Y obviamente pues las fuentes de información también varían, ¿no? Yo tengo ahora muchísimas más fuentes de información, no tengo todo concentrado, y ya vamos a hablar, eso tiene que ver con todo lo que es cloud computing, pero por ejemplo los proveedores de servicio, más bien de contenido, como pensemos en Netflix, en ese tipo de proveedores, pues han tenido que modificar un poco la forma y el lugar donde tienen su información, porque realmente lo que ellos tienen que hacer es estar más cerca de los usuarios. Y si ustedes han leído, pues uno de los servicios que más ha crecido en cuanto a la cantidad de usuarios que tiene nuevos en los últimos meses es justamente Netflix. Entonces el contenido que ellos tienen lo tienen que tener mucho más cerca de esos nuevos usuarios. Hablamos de la industrialización del Internet, ha mejorado el servicio, ofrece mayor capacidad y velocidad. Esto es debido a que los principales participantes, tanto los proveedores de servicio como los telcos, los proveedores de contenido como un Netflix o de comercio electrónico como un Amazon, tienen mejores conexiones y equipos de cómputo más rápido. Esto lo hacen pensando en poder tener unos tiempos de respuesta muchísimo mejor. Y parte de la infraestructura que se usa en Internet, ellos también la están proveyendo. O sea, no es solamente que es el telco el que tiene la infraestructura, no.
muchas de estas empresas están creando sus propios centros de datos, sus propias redes para poder ofrecer muchísimo mejor el servicio, ¿no? Y algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente o que yo lo que digo que es una de las cosas que ha disparado esta situación es la consideración del uso y el uso del cloud computing, ¿no? Lo que les decía ahorita, si yo estoy como proveedor de servicio queriendo llegar de una mejor forma a mis usuarios, pues lo que tengo que hacer es acercar el contenido a ellos. Entonces el cloud computing ayuda a mejorar esta respuesta y yo lo que hago o lo que hacen estos proveedores es incorporar servidores y en cuanto a la demanda ha aumentado. Bien, entonces en general, este es el panorama del Internet en estos 2 meses. Hay muchos cambios, como hemos visto, hay muchísima información en Internet, hay algunos estudios donde ustedes pueden ver, por ejemplo, una de las cosas que leía es que en general las conexiones de Internet a nivel mundial han subido un 25%. Los nuevos usuarios de Internet, es decir, esas personas que antes no tenían una conexión de Internet en su casa o digo yo en sus casas, no creo que una empresa hoy en día funcione sin Internet, pero por lo menos en sus casas, ese tipo de usuarios ha subido y se habla que en promedio es un 25%. Ahora, bien, ya poniendo en contexto el tema del Internet y ahora hablando del edificio digital, pues como se pueden dar cuenta, dada la importancia que tiene el Internet, pues obviamente se va consolidando como uno de los 4 servicios básicos, ¿no? Cuando hablamos de servicios básicos, pues hablamos de agua, gas, iluminación o electricidad. Y el cuarto servicio básico que se integra a esta familia, pues es el tema de Internet, ¿no? Si lo vemos más, pues sería la red en general de comunicaciones o una red IP un poco más técnicamente. Pero en general es el Internet el que se hace parte de esta familia y que se convierte en un servicio esencial hoy en día. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un edificio digital, pues es importante mencionar que no se pudiera hablar de un edificio digital sin el tema de la convergencia de las redes. Ya vamos a ver un poco más en detalle este tema. Pero básicamente es que hoy no podemos, y para concluir el tema de la definición del cuarto servicio básico, no se puede hoy concebir una casa, una oficina o cualquier tipo de institución sin un servicio de Internet, así como cuando usted llega a un restaurante, tiene baño, tiene iluminación y tiene todo lo que se necesita, pues también tiene que tener Internet. Y lo mismo está pasando ya a niveles un poco mayores, ¿no? Como les decía, es raro, pero todavía había mucha gente que no tenía un servicio de Internet en su casa, pero hoy en día ya lo tiene. Entonces, esa es la razón y ese es más bien la razón de ser de este webinar es ponerlos en contexto en que el Internet se está convirtiendo en ese cuarto servicio básico importante, ¿no? Ya hablando un poquito y pasando a temas empresariales y hablando del edificio digital, que muchas veces lo hemos mencionado acá, pues parte del concepto de edificio digital es la convergencia. Ya vamos a ver un poco del tema de la convergencia, pero es ver cómo los diferentes sistemas están utilizando la misma infraestructura de red. Por ejemplo, aquí hablábamos en los servicios básicos que Internet y electricidad pues son diferentes, ¿no? Obviamente. Pero si ustedes recuerdan, hay cierta parte de la iluminación que yo hoy puedo manejar a través de la red de datos. Entonces, es importante también mencionar que esta convergencia pues está dando a gran escala y en muchos niveles, no solamente para conectar computadores o ciertas cosas, sino que incluso ya los servicios básicos como la electricidad y la iluminación, pues una red digital o una red IP está en capacidad de ofrecer eso, ¿no? Y el beneficio de este edificio digital es que pues yo puedo integrar la automatización para ofrecer un nuevo enfoque digital a las instalaciones operativas. Es decir, cuando yo tengo todo conectado dentro del edificio, yo puedo obtener datos de todos los servicios que yo presto dentro del edificio y lo que hago con esa información es poderla analizar y poder tomar decisiones que siempre vayan en pro de mejorar esos servicios y de mejorar el, cómo se sienten las personas que habitan ese edificio, ¿no? Al final, el objetivo del edificio digital es hacer que las personas que lo habitan,
pues se sientan mucho mejor, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos hablando ahorita y tenemos como un fundamento un edificio digital. ¿Cuál puede ser la diferencia de un edificio digital y de un edificio inteligente? Al final son lo mismo, lo que pasa es que el edificio inteligente tiene algunos años más ya en el mercado este concepto. Y anteriormente, cuando hablábamos de un edificio inteligente, pues hablábamos de que todo podía conectarse y tener algún tipo de control, pero realmente cuando hablamos de un edificio digital ya hablamos de interconexión entre los diferentes sistemas y que empiezan a trabajar entre ellos. Entonces, anteriormente yo tenía un sistema, no sé, de probablemente el sistema de cámaras, por ejemplo, de seguridad dentro del edificio. El sistema de información del edificio me daba a mí de seguridad del edificio me daba a mí una información, pero yo era muy difícil integrarlo con otros sistemas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre bloquear puertas o generar alarmas o ese tipo de cosas. Hoy en día, como residen o como viven todos en la misma red, pues realmente es muchísimo más fácil poder esta integración. Entonces, la diferencia es esa, es simplemente que todos, hoy en día, todos los sistemas residen en la misma red. Cuando antes las teníamos separadas, hoy utilizan lo mismo. Y pues, ¿qué tipo de sistemas vamos a tener? Sistemas de comunicación, de video, de datos, de control. Hablamos del Internet de las cosas. No podemos dejar de hablar del Internet de las cosas en edificios digitales. Solamente que aquí lo vamos a hacer para las cosas que necesita ese edificio. Todo el tema de potencia, alimentar los diferentes dispositivos. Cuando hablamos de Internet de las cosas, automáticamente relacionamos ese concepto con sensores. Y para que esos sensores funcionen, yo necesito darles, obviamente, datos y potencia. Entonces, a través de la red yo puedo entregar ese tipo de cosas. Y optimización, yo puedo tener controles integrados, automatizar ciertos procesos, obtener flujos de datos, es mucho más flexible y obviamente, como les decía ahorita, pues no es posible hablar de un sistema o un edificio digital en redes separadas. Hoy estamos hablando de que todos residen sobre la misma red. Si bien no son todos los segmentos, sí por lo menos la parte de control en muchos de ellos, yo podría hacerlo a través de la red IP, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y bueno, aquí a la derecha lo que ustedes pueden ver pues son los diferentes elementos que convergen dentro de un edificio, ¿no? Todo lo que es esos temas administrativos, la parte de IT obviamente es crucial porque es una red, todo es basado en una red IP. Y hablamos de audio y video que ya Manuel más adelante nos va a contar cuáles son los casos, ¿no? Entonces, voy a pasar esto muy rápido, pero esta es la historia de la convergencia en las redes IP. Inicialmente, cuando se iniciaron las redes, yo lo que quería conectar era computadoras y intercambiar información entre ellas, pero hoy en día, como vemos, estamos hablando de que todas estas aplicaciones están, como les decía, residen sobre la misma red. ¿Y cuál es la red? Pues obviamente la parte de infraestructura física que Panduit provee con todos lo que son los equipos de comunicaciones. Y desde el punto de vista de Panduit, pues nosotros nos enfocamos en desarrollar soluciones que sean capaces de soportar todo esto, ¿no? Porque una cosa era soportar voz y datos, pero ya soportar todo lo que tenemos acá, pues es una muy diferente. Y si además a eso le vamos a poner todo el tema de alimentación, pues se complica un poco más, ¿no? Entonces, con todo y eso y con todos los desarrollos y nuevos productos que tenemos, pues ustedes conocen Panduit o quienes no conocen, Panduit ofrece una garantía de 25 años por todos los sistemas de redes, por toda la infraestructura física pasiva que instalamos. Entonces, esto es algo que es importante anotar. Y hablando, solo lo voy a pasar muy rápido, pero en el tema de audio y video, para cada uno de los servicios que yo tenía necesitaba un cable diferente, como ustedes lo pueden ver acá. Para audio HDMI, para audio y video HDMI, para audio cables ópticos, potencia, cables RCA. Hoy en día hay tecnologías como HD base T, donde yo por un solo cable de red como como el que ustedes conocen, un cable categoría 6, categoría 6A, podemos tener todos esos servicios. Pero no me quiero yo adelantar en esto porque eso va a ser tema de lo que va a tratar Manuel. En el edificio digital, pues este sería como el esquema, ¿no? En la parte de abajo lo que tenemos nosotros son todos los dispositivos finales, que si se dan cuenta ya no son computadoras y teléfonos. Hoy en día tenemos iluminación PoE, tenemos sensores, tenemos automatización del edificio, aires acondicionados, cámaras, puntos de acceso. Todo eso está conectado en un concepto que llamamos techo digital.
pero no es más que toda la red normal que va conectada a un switch y eso pues crea toda la red y yo puedo controlar muchos de estos sistemas a través de las aplicaciones de los dispositivos móviles o aplicaciones que están ya más especializadas para la gente de administración del edificio, por ejemplo. Entonces, esto es lo que yo voy a tener, ¿no? Y esto es una red enteramente POI. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que yo tengo acá, que requieren no solamente datos, sino alimentación eléctrica, pues van a estar alimentados, van a recibir esa alimentación eléctrica a través del cable normal RJ45. Es decir, hoy en día no es necesario para una cámara o para un access point llevar el punto de red y llevar el punto eléctrico, sino que a través del punto de red yo puedo hacer las dos cosas. Pero eso genera obviamente una cantidad de retos para la parte de infraestructura que ya vamos a hablar más adelante. Bien. Esto, como les decía anteriormente, esta red convergente pues es una red enteramente IP, que es la diferencia con el concepto de edificio inteligente que manejábamos anteriormente. Esto permite una integración perfecta entre IT y OT, la parte de tecnología, e incluso OT, que también está la parte de operaciones en un piso de manufactura, todo lo que es algunos de los procesos ya se manejan en IP, eso quiere decir que hace parte de la red. Eso quiere decir que yo en una planta de manufactura, en un piso de manufactura voy a tener switches, voy a tener cableado común y corriente como lo tenía en una parte empresarial. Obviamente al ser el ambiente diferente, pues yo necesito tener otras consideraciones, ¿no? Esta red, pues como ya lo habíamos dicho, permite la creación de datos, la información analítica y las mejoras automatizadas. Creo que al final el objetivo de tener una red de este tipo es esta, las mejoras automatizadas. Y bueno, el éxito depende de la colaboración entre las unidades de negocios. Esto, por ejemplo, para dar un ejemplo solamente, esto es un reto en las organizaciones, la alineación entre IT y OT, porque anteriormente eran separadas, hoy en día tienen que trabajar de la mano y tienen que entender cuál es el negocio de cada uno. Entonces, ahí hablamos de temas de colaboración. Áreas de instalaciones, operaciones y altos ejecutivos. Es decir, todos los niveles de la organización se tienen que involucrar en esto para poder, para que esto sea un éxito generalmente, ¿no? Estos son los beneficios. Soporta soluciones que atraen a propietarios premium, es decir, yo puedo mejorar la colaboración y la productividad del personal a través de todas las herramientas. Puedo simplificar la administración de múltiples sistemas del edificio y puede usar esto también como un diferenciador competitivo, perdón, porque optimizo el rendimiento, porque mejoro la experiencia del empleado y del cliente y porque aprovecho el edificio como un activo. Entonces, esos son los beneficios de una convergencia de redes. Vamos a ver las aplicaciones y hablaba yo ahorita del POE. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque realmente estos datos ustedes pueden haberlos visto anteriormente, pero hoy tienen más relevancia que antes. El 59% de los problemas de red está directamente relacionados con la infraestructura física y sus conexiones, eso lo dice Gartner. El 70% de todas las fallas de la red se atribuyen al cableado de red. Esto lo dice Lang Technologies. Si nosotros nos fijamos, la infraestructura pasiva representa menos del 5% dependiendo del proyecto, de toda la inversión. Pero ese elemento puede causar todas estas fallas, ¿no? Y si nosotros nos fijamos en detalle cuáles son los elementos de la infraestructura o de la red, pues nos vamos a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con el cableado, pues es lo que más dura. Yo no voy a instalar un cableado para cambiarlo en 2 años. Generalmente estamos hablando de un tiempo entre 10 y 15 años. Por eso hoy en día quienes estén pensando en renovar sus redes, la recomendación que nosotros hacemos como fabricantes es que puedan instalar lo más reciente que haya en el mercado. En este momento nosotros, por ejemplo, recomendamos que sea categoría 6A. Categoría 6A a nivel de edificios, y si hablamos de centros de datos, podemos ir un poco más allá, hablando de soluciones de fibra óptica y cosas de este tipo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que realmente el ítem que tiene un peso menor en todo el costo de un proyecto es el que puede causar más problemas si no se diseña, si no se instala y si no se prueba de la forma adecuada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo los invito a que piensen que no todas las soluciones son iguales, no todos los cables son iguales y que tienen una diferencia y hay una razón de ser para esa diferencia.
Por ejemplo, aquí podemos pensar en muchísimas cosas, pero me voy a ir acá y es como la evolución de la infraestructura. Anteriormente yo tenía una placa de pared en los puestos de trabajo donde llegaban los puntos de red. Entonces, si yo iba a hacer un edificio, iba a construir un edificio, mi primer dato para hacer el diseño era, yo pedía, bueno, ¿cuántos usuarios vas a tener? 100. Ah, bueno, entonces si son 100, necesito tener 100 puntos dobles, o sea, 200 puntos de red. Y si le agregaba una impresora o algunas otras cosas, ¿no? Eso pasaba antes. Lo que está pasando hoy es que esos puntos de red ya no van o algunos, un porcentaje todavía a los puestos de trabajo, pero otros van a iluminación, a sensores, a los access points, a las cámaras de seguridad, a los elementos de señalización digital y todo está conectado a través de la infraestructura. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que tenemos muchísimos sistemas hoy en día funcionando y que todos están trabajando sobre la misma red. Entonces, es importante tener esa red preparada para el futuro, ¿no? Hay otras cosas como, por ejemplo, a considerar, como por ejemplo la disipación térmica. ¿Por qué hablamos hoy en día de disipación térmica? Porque el cable, al ponerle Power over Ethernet, se calienta. Y si se calienta, dependiendo del tipo de cable que estemos usando, en el mejor de los casos, lo que va a pasar es que el desempeño de la red pues se va a dañar. Pero si vamos un poquito más allá y dependiendo del tipo de cable que estamos usando, podríamos tener hasta un incendio, ¿no? Generar incendios. Los arcos eléctricos, a medida que el power over Ethernet aumenta, yo estoy poniendo más corriente en los cables, entonces las conexiones, los puntos de contacto entre conectores, pues al conectar y desconectar pueden generar arcos eléctricos que también implican un peligro de seguridad para las personas. Distribución horizontal. Normalmente teníamos un cuarto de telecomunicaciones y de ahí sacábamos todos los cables que usábamos para conectar los dispositivos. Hoy en día lo que podemos hacer o lo que podemos utilizar son un sistema de distribución por zonas, donde yo no tengo todo centralizado en el cuarto de telecomunicaciones, sino lo voy a tener distribuido en el piso para poder atender mucho más ágilmente, digamos, porque las ventajas de administración, de instalación de la red son muy amplios cuando yo utilizo este tipo de topología, ¿no? Entonces, el cableado por zonas es importante, podemos poner puntos de consolidación y el tema de conexión directa al equipo. Cuando hablamos de conexión directa al equipo es que ya no el dispositivo final es una cámara o es un access point que nunca se va a mover. Entonces yo no necesito utilizar un patch cord para conectarlo, sino que directamente desde el cable, a través de un plug terminable en campo, de los que probablemente muchos de ustedes ya conocen, yo hago la conectorización en el cable y lo pongo directamente, ¿no? Con eso me ahorro muchísimas cosas, mejoro el desempeño obviamente porque el canal ya no va a tener tantos puntos de conexión, pero también me ahorro en utilizar patch cords, en utilizar tubería, en utilizar cajas, en utilizar faceplates. Entonces, esto es una nueva forma de conectar los dispositivos que también genera muchísimas beneficios, ¿no? Quiero terminar con esta parte de las aplicaciones visibles aplicaciones visibles versus infraestructura invisible. Y es justamente con lo que está pasando con la infraestructura. Mientras que anteriormente todos mis puntos de red estaban aquí o estaban aquí sobre la mesa, si ustedes los ven, hoy en día están acá. Entonces ahí tenemos la iluminación, tenemos los access point, tenemos los cámaras, sensores de diferentes tipos. Yo tengo una fuente PoE, tengo diferentes salidas para Power over Ethernet, con eso puedo proveer alimentación a algunos dispositivos, conecto la iluminación, conecto la seguridad, conecto los diferentes elementos de control que puede tener el edificio y bueno, y como les decía, como tenemos otra parte, aquí cierro yo y quiero cerrar con esto. Lo que hace Pandoy es habilitar la infraestructura. Nosotros conectamos todos los dispositivos que hoy en día se utilizan cuando hablamos del Internet de las cosas. Y bueno, como les decía, vamos a ver un ejemplo específico de esto, ¿no? Que es la parte de audio y video y de colaboración, que eso lo va a hablar Manuel. Entonces, quiero presentar a Manuel. Manuel, pues Heidi hizo la introducción hace un rato, pero Manuel trabaja con nosotros aquí en la oficina de la Ciudad de México y es la persona encargada de toda la parte técnica de Atlona. Entonces, Manuel, adelante, ¿me escuchas?
Hola, hola, sí, Juan Pablo, te escucho bastante bien. Ya Bueno, pueden ver mi muchas gracias, presentación. adelante. Gracias, gracias, Juanpa. Um, Perfecto. Bueno, hablando de la parte audiovisual, yo me gustaría retomar esto que comenta Juan Pablo, porque es bien palpable en el mundo de audio y video cómo poco a poco ha ido fusionándose el audio y video con la infraestructura de redes. Porque al final del día lo que el usuario quiere es algo mucho más amigable y más fácil de conectar. Y si nosotros podemos ofrecer toda esa solución dentro de un cable CAT, una conexión RJ45 que ya es bastante estándar, podemos solucionarle muchos dolores de cabeza al usuario final y al integrador también, ¿no? Ahora, aquí es bien importante remarcar justo eso que el audio y video eh, es la nueva tendencia que está absorbiendo la industria de redes. Y me refiero a la nueva tendencia porque anteriormente este tipo de sistemas tenían un problema bien horrendo, que es la latencia, ¿no? Cuando quieres enviar archivos de mayor calidad, hablando de video, de audio, los paquetes de datos son más pesados. Entonces, si tu infraestructura de red pues no es muy rápida, ¿no? Todo el sistema que implica, pues vas a tener mucha latencia, mucho retraso y en aplicaciones de audio y video eso es crítico, ¿no? Por ejemplo, en audio en vivo o en señalización digital, eso es crítico. En aplicaciones, por ejemplo, de evacuación, no te puedes permitir 5 segundos de latencia, eso es demasiado. Ahora, lo interesante, como bien les comentaba Juan Pablo, es que el audio y video poco a poco se ha ido fusionando con la industria de redes. Y esto a su vez ha generado una migración total a los formatos digitales, en audio y en video. En audio ya todo el mundo escucha MP3, escucha cosas de streaming, eso es completamente audio digital. El audio análogo ya quedó más a una cuestión de coleccionista, con los viniles y con la gente que todavía escucha cintas. El video, por otro lado, ¿no? Tiene tiempo que ya es digital, pero todavía hay aplicaciones o usuarios, sobre todo que tienen sistemas análogos, sistemas VGAs, ¿no? Entonces, poco a poco han ido migrando al mercado digital y lo que hoy tenemos es una oferta bien amplia de conectores y formatos. Por ejemplo, el HDMI, que es súper estándar. Tenemos los conectores para audio digital, los Toslink. Tenemos la conexión eléctrica, los RCAs. Por ahí andan también los super videos, que son como RCAs, pero con otros colores, etcétera. Y la tendencia hoy en día, pues es justo englobarlo todo en un solo servicio, en Internet. Y de eso va el audio y video sobre IP. Enviar audio, video, datos, control, Internet, todo sobre el mismo cable de red. Y ahí es donde se vuelve bien interesante la aplicación, porque la forma en cómo las personas trabajamos y cómo la industria se mueve ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de espacios de trabajo, eh, aproximadamente se ha reducido un 70% la cantidad de escritorios que tienes en una oficina, ¿no? En 2005, una compañía como Atlona tendría alrededor de 90% de escritorios en la oficina. Hoy en día, la mayoría de empleados de Atlona somos remotos, ¿no? Y esto tiene varias ventajas para la compañía, pero también para los empleados. Y es una tendencia que está ya presente, más allá del COVID y la situación actual. Esta tendencia ya tiene varios años en el mercado y el futuro es simplificarlo todavía más. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando una cámara Atlona en lugar de la cámara de mi compu. Y eso está interesante porque puedo llegar a una sala de juntas y usar mi computadora para la conferencia, para el enlace, pero utilizar la cámara y el micrófono local, ¿no? Y el punto importante ahí es la cantidad de personas y el tamaño del recinto, pero ahorita hablamos de esa parte. Si hablamos de educación, hoy en día estamos bien conscientes que el video o las aplicaciones audiovisuales fomentan y estimulan el aprendizaje, ¿no? Más del 90% de los educadores actuales concuerdan en que el video les ayuda a reforzar esta información. Y también es una tendencia en la industria las clases en línea. Por ejemplo, aquí en México hay una universidad muy grande que dentro de la currícula
de estudios. Cada semestre te ofrece por lo menos una clase remota con un maestro fuera del país, ¿no? Son maestros hablantes de español nativo, ¿no? Pero es, digamos, un abogado que está trabajando en Tokio o un ingeniero que está trabajando en Londres. Gente que está hoy en día trabajando en el mercado laboral, pero también está dando clases. Y eso está buenísimo porque ayudas a los alumnos como a conectar mejor, como a entender de mejor manera cuál es la oportunidad que tienen una vez que salgan de la escuela, ¿no? Y eso, sin dudarlo, es una tendencia, ¿no? Cada vez se van a dar o les van a llegar más requerimientos de aplicaciones audiovisuales para salas de videoconferencia, para salones de clases, para colaboración, ¿no? En general. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos en el mercado de audio y video para un edificio digital o para una aplicación automatizada? Bueno, la oportunidad más grande es que podemos utilizar la infraestructura de red que ya existe, o incluso infraestructuras Cat 5e. Tiene ciertos detalles, hay que considerar un par de puntos, pero se puede hacer. En este tipo de aplicaciones necesitamos interfaces de usuario amigables o sistemas completamente automatizados, o sea, ya sin botoneras, sin paneles de control, no todo automatizado con sensores por horarios, etcétera, ¿no? Es bien importante integrar tecnologías periféricas, sobre todo porque es bien difícil que un solo fabricante haga todo. Por ejemplo, en Atlona nos encargamos del control y la distribución de audio y video, ¿no? Pero no hacemos altavoces. Hay bastantes fabricantes haciendo altavoces, por ejemplo, pantallas, hay muchos fabricantes haciendo pantallas o aires acondicionados, etc. La ventaja es de un sistema de automatización es el poder incorporar todas estas soluciones dentro del sistema de control, ¿no? Hacerlo amigable para el integrador y sobre todo amigable para el usuario final. Y ahora les mostraré un par de ejemplos, ¿no? Y la verdad, las dos oportunidades más fuertes que hay en edificios digitales son salas de colaboración, salas de juntas, salas de videoconferencias, salas de consejo, huddle rooms, todo eso ha crecido exponencialmente en el mercado corporativo, y aplicaciones de señalización digital y de distribución de contenido, ¿no? Pero distribución de contenido físicamente, ¿no? Porque está la parte de distribución de contenido en línea, que eso es otro mercado y otra aplicación, ¿no? Entonces, justo hablando de la convergencia, tenemos varias opciones para solucionar sistemas audiovisuales y lo más básico es el cable HDMI, ¿no? Uno de los varios cables que veíamos en la diapositiva. La desventaja de ese cable HDMI es la distancia. Siempre el HDMI va a venir limitado por distancia porque dependes del equipo que estés conectando, de la computadora, del Blu-ray, del reproductor de medios, dependes del equipo, ¿no? Y los equipos con salida HDMI no tienen un amplificador o no tienen una manera de darle mayor energía a esa señal. Entonces, después de cierta distancia, pues la señal se cae y simplemente no ves señal en tu pantalla, ¿no? ¿Qué es la opción ahí? O usar un mejor cable HDMI, que ya empieza a ser más costoso, o migrarte a una solución que utilice cable CAT. No, lo más básico es la solución HD base T. HD base T te permite enviar audio, video, control, internet, energía eléctrica, datos USB sobre un solo cable de red. Lo que hay que considerar en HD base T es que siempre va a ser transmisión punto a punto, transmisor a receptor. Siempre hay un transmisor, siempre hay un receptor. Si quieres poner 5 pantallas, necesitas 5 transmisores y 5 receptores, ¿no? Y hay equipos que te permiten hacer eso. Por ejemplo, tenemos un amplificador de 4 señales HD base T, tiene una entrada HDMI y 4 salidas por conexión HD base T. Entonces yo puedo conectar una fuente y enviarla a 4 pantallas. Pero este equipo funciona como 4 transmisores en un chasis, pero son 4 transmisores. La otra opción es migrarnos a audio video sobre IP. Que audio video sobre IP tiene la ventaja que nos permite reutilizar la infraestructura local desde infraestructuras Cat 5e. En HD base T también podemos usar Cat 5e. Pero lo importante de AV over IP es la escalabilidad. Audio y video sobre IP es una solución pensada para sistemas escalables, pensemos un corporativo, por ejemplo,
¿no? Un lugar donde tienes muchas oficinas y muchas zonas independientes y la tendencia es crecer o disminuir, ¿no? Al utilizar un sistema de audio y video sobre IP, te simplificas la vida porque al momento de implementar una sala nueva, simplemente agregas más nodos y consideras un nodo por cada dispositivo que quieras conectar. Por ejemplo, una computadora, un nodo. Un Perdimos un poco el audio de Manuel. En un momento retomamos. Les ofrecemos una disculpa, nos estamos comunicando con Manuel para poder mejorar su de alta audio. resolución. Hola Manuel, disculpa, estamos teniendo una interrupción en tu audio. Ya ahorita ya te empezábamos a escuchar bien. Por favor, ¿puedes retomar unos segundos antes en lo que te quedaste? Claro, es más, déjame apagar la cámara tantito. Probablemente es por ahí. Como les decía, la solución de audio y video sobre IP es muy escalable y la ventaja principal ahí es la implementación. Si quieres poner más dispositivos, agregas más nodos. Lo importante aquí es la infraestructura de red, que todo esté bien realizado, los cables adecuados, los conectores bien terminados, ¿no? Y aquí lo interesante es que el sistema es tan robusto como tu infraestructura lo permita, ¿no? Y es justo lo que comentaba Juan Pablo hace rato. Más del 90% de los errores en comunicación depende de la infraestructura física, de cómo está el cableado, si es el cable adecuado, si está bien terminado, los conectores, ¿no? Entonces, si tú estás seguro de que la red funciona bien, el sistema de automatización y de audio y video va a funcionar sin problemas, ¿no? Y la diferencia entre un sistema y otro es la escalabilidad. HDMI es la solución más básica, ¿no? Y te limita bastante, sobre todo por la distancia y por el costo. Un cable HDMI es mucho más caro que cable CAT. HD base T es una solución, digamos, estándar en la industria, ¿no? Pero para aplicaciones mucho más grandes como auditorios y estadios, audio y video sobre IP es realmente la solución. ¿Por qué? Porque si juntas una infraestructura certificada por Panduit, ya tienes una infraestructura que te va a funcionar 25 años. Si integras una solución de audio y video de Atlona, tienes un equipo de audio y video que te va a funcionar más de 10 años. Tenemos 10 años de garantía, entonces puedes estar seguro que tu inversión en audio y video va a ser rentable por los próximos 10 a 15 años. Y eso está buenísimo. ¿Qué es lo que buscamos en este tipo de aplicaciones? ¿O qué es lo que busca el usuario? Y muchas veces no sabe que lo busca. De entrada es una interfaz amigable, ¿no? El poder usar su teléfono o un panel touch o una botonera o, como les decía, incluso soluciones sin interfaz de control. Una solución que puedas personalizar de acuerdo a lo que el usuario quiera, ¿no? Si somos honestos, pues lo que debemos de evitar son interfaces complejas. Y me refiero a interfaces con muchos botones y muchas opciones, porque al final del día lo que el usuario quiere es algo fácil de usar. De no ser así, todos seguiríamos usando computadoras con línea de comando, ¿no? Hoy en día es una interfaz gráfica y cada vez la hacen mucho más amigable para que todo el mundo la entienda. Y en sistemas de control y automatización, eso es lo que queremos. Un sistema fácil de usar para el usuario. ¿Por qué? Porque si es fácil de usar y satisface todas sus necesidades, lo va a replicar. Y replicar este tipo de soluciones es simplemente copiar la sala y listo. Entonces, la ventaja que tenemos con Atlona es que Atlona ya hizo todo este trabajo antes para que pues, tú como instalador o programador pues, no tengas que preocuparte por la interfaz. Tú te preocupas por la conexión de los equipos, por descubrirlos todos en la red, y una vez que ya están todos en línea, simplemente la interfaz dices, ok, tengo estas entradas y van a haber estas salidas. Quiero hacer una aplicación de videoconferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una colaboración con Zoom y con Cisco para incluir sus plataformas de videoconferencia al control Atlona.
pero podríamos usar Skype o Webex o el equipo que sea, ¿no? Realmente, si lo que queremos controlar tiene un puerto de control, lo podemos integrar a la interfaz. Y esto nos permite también integrar tecnologías periféricas como aires acondicionados, pantallas, proyectores, bocinas, micrófonos, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista del departamento de redes, la misma plataforma de control les permite monitorear y controlar el sistema de manera centralizada y de manera remota. Incluso tenemos una aplicación que se llama Velocity Cloud. Hay varios servicios que simplifican esta cuestión. No es equipo de audio y video, es equipo de audio y video diseñado para los profesionales de redes. Cada equipo tiene su dirección IP, lo puedes monitorear remotamente, puedes administrar, actualizar los firmwares, etc. Y la ventaja, como les decía, es toda la tecnología alrededor que puedes integrar. Y Atlona ya lo hizo, ya hay una base de datos bien enorme ahí, donde tú buscas, ok, yo tengo una pantalla Sony, ok, se controla por infrarrojo, Sony infrarrojo, listo. Tengo un proyector Panasonic, ok, Panasonic y se controla por puerto serie. O tengo un aire acondicionado, un videojuego, un PlayStation, un Xbox, etc. Aquí el punto es poder integrar distintas tecnologías periféricas, porque así es como el usuario lo requiere. La única limitante que hoy en día tienen este tipo de sistemas es que todavía no están listos para comandos de voz, ¿no? Los sistemas de reconocimiento de voz todavía no están listos para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque de entrada todavía son muy comerciales, están pensados mucho del lado comercial, de sugerirte cosas y venderte, ¿no? Y sobre todo la cuestión de seguridad, ¿no? Un Alexa o un equipo similar, todo el tiempo te está escuchando, ¿no? Entonces, en un corporativo, por ejemplo, en una oficina gubernamental, eso es algo que no quieres, que esté algo ahí escuchando. La integración es, como les decía, bastante sencilla, ¿no? Los equipos que se van a controlar los conectas a la red de control, todo controlado y administrado por el procesador de control que se llama Velocity, y esto te permite replicar salas. No sé, al final del día lo que tú haces es integrar toda la tecnología de una sala y controlarla, ¿no? Ya sea por puerto infrarrojo, por puerto de red, por puerto serie, por puerto RJ45, ¿no? Y si el equipo es muy nuevo y todavía no está dentro de la interfaz, dentro de nuestra librería, podemos darlo de alta, o tú como integrador lo puedes dar de alta, lo cual también está bien amigable, porque eso te permite, como te decía, integrar cualquier tipo de equipo, ¿no? Y las aplicaciones con mayor demanda hoy en día son las salas de colaboración en cualquier aplicación, en escuela, en corporativo, incluso hasta en residencial, ¿no? Ya mucha gente que hacía home office, ¿no? Está bien consciente de esto, y mucha gente que empezó a hacer home office con la cuarentena también está consciente de eso. Por ejemplo, el otro día una escuela nos solicitó ayuda con la especificación de un sistema de videoconferencias que los maestros se puedan llevar a su casa, pero que una vez terminada la conferencia, ellos lo puedan integrar en el salón. Y eso está buenísimo, porque al final del día lo único que necesitas es una cámara y un micrófono, ¿no? Porque la cámara y el micrófono de tu computadora están limitados, ¿no? Aplicaciones, como les decía, colaboración, ¿no? Aplicaciones corporativas, aplicaciones empresariales, aplicaciones residenciales, sí, ¿no? Es un mercado enorme ahí, ¿no? Pero lo que ha crecido hoy en día de manera exponencial es las aplicaciones corporativas y educativas, ¿no? Salas de juntas, huddle rooms, video walls, señalización digital, ¿no? Por ejemplo, en esta aplicación en la Universidad de Glasgow se controlan 4 pantallas eléctricas con sus respectivos 4 proyectores. El proyector está atrás de la pantalla. Son pantallas especiales, y estas pantallas y proyectores no los hace Atlona, pero los podemos integrar. Controlamos el sistema de audio y permitimos que los alumnos se puedan comunicar desde su teléfono y proyectar algo, ¿no? Todo controlado desde el frente, desde el podio, pero eliminamos los cables. O, por ejemplo, en aplicaciones
comerciales, casinos, restaurantes, hoteles, ¿no? Al final del día, cualquier aplicación donde tengamos que distribuir audio y video e integrar control de dispositivos terceros, podemos hacerlo con Atlona, ¿no? Hay un catálogo hoy en día ya son como 300 SKUs, se integraron muchos accesorios de Panduit al catálogo Atlona, y lo interesante aquí es cómo se integra bien orgánicamente, ¿no? Digamos que Atlona son los equipos activos y Panduit nos ofrece toda la infraestructura pasiva para que estos equipos se comuniquen. Y al final del día, ¿no? Lo que ofrecemos pues, es una solución de audio y video que el usuario esté consciente que le va a solucionar sus necesidades, ¿no? Pero sobre todo que va a estar contento de usar, que va a ser fácil, que va a ser amigable, ¿no? Y para eso, ¿no? Si, ustedes pueden contactarnos, pueden contactar a Sutam o pueden contactarme a mí directamente y nosotros les podemos ayudar a armar toda esta solución, ¿no? Lo importante también es que ustedes se puedan inscribir a los cursos en línea. Tenemos una plataforma llamada Atlona Academy donde ustedes se pueden certificar y estos cursos son completamente gratis, ¿no? Entonces podrían aprovechar la cuarentena para tomar esta certificación, aprender un poco más de audio y video, ¿no? Y ya una vez que le pongan sus manos al sistema de control, va a ser bien orgánico porque el sistema es bien amigable para configurar. Si ya tienen experiencia con algún otro sistema, ¿no? Entonces migrarse al sistema Atlona les va a encantar, sobre todo por la simplicidad, ¿no? Y eso es una parte de todo el catálogo de soluciones que podemos implementar con Atlona y con Panduit. Y me gustaría saber si tienen alguna pregunta en este sentido, ¿no? Sobre audio y video. Claro, voy a dar inicio a las preguntas que tenemos. Nos preguntan, ¿cuáles son qué tipo de equipos puede controlar con Atlona? Okay, ¿qué tipo de equipos? Podemos controlar básicamente cualquier equipo con una interfaz de control. Las interfaces de control más comunes que se van a encontrar son interfaces infrarrojos, ¿no? El puerto que viene en la televisión o en el aire acondicionado o en X fabricante, ¿no? Los puertos serie, ¿no? Este puerto como del Nintendo, el puerto de red, ¿no? Ya tecnologías más nuevas tienen control por puerto de red, y podemos integrar también sensores y control de motores por relays, ¿no? Entonces, imagínense esta aplicación donde entra el usuario a la sala de reuniones, el sensor lo detecta, se prenden las luces, se prende la pantalla, se baja el proyector y a la hora, no sé, a las 4, inicia su conferencia, por ejemplo. Y el usuario no tuvo que hacer más nada más que llegar a la sala. Ese tipo de aplicaciones están buenísimas. Dejamos de oír un segundo a Manuel. Te cortaste otra vez, Manuel. Voy a turnarte una pregunta en lo que Manuel se conecta con nosotros. Nos preguntan, ¿cuáles son los beneficios de un edificio digital, Juan Pablo? Bueno, como lo nombré en la presentación, básicamente el edificio digital lo que nos ayuda Escríbanme, es, lo podemos ayudar. Manuel. Adelante. Sigue Juan Ok. Pablo. No, básicamente el edificio digital, cuando hablamos de un concepto de edificio digital, nos ayuda a que las personas que habitan el edificio se sientan mucho mejor, ¿no? Que todos los servicios que funcionan dentro de este edificio, pues funcionen mejor, sean más eficientes, consuman menos energía, se pueda hacer nuevas estrategias en cuanto a seguridad y muchas otras cosas, ¿no? La idea del edificio digital es poder recolectar toda esa información que generan los diferentes sensores que yo voy a tener conectados en el edificio para volverla accionable o importante y de ahí en eso poder mejorar los servicios que se prestan día a día en ese edificio. Básicamente esa sería una respuesta rápida para esa pregunta. Muchas gracias. Nos pregunta, ¿cuándo estará el 5G y qué implicaciones tendrá? Bueno, pues 5G ya hay muchas pruebas en muchos países. En Latinoamérica ya he visto que, por ejemplo, en Colombia estos días estaban haciendo, ya hay un nodo instalado de 5G.
aquí en México también. Entonces, yo creo que eso será digamos que no hay una fecha para que, digamos, todo va a ser 5G, sino como ha sido durante, cuando hay un cambio de tecnología, pues será gradual y primero serán las grandes ciudades y va a depender de los operadores, va a depender de muchas cosas, pero lo que yo les puedo decir es que ya hay muchas pruebas corriendo en muchos países. ¿Qué implica 5G? Básicamente mayores velocidades de transmisión. Entonces, si hoy en día tenemos una velocidad X, probablemente con 5G vamos a tener una velocidad 10 veces mayor a la que tenemos, a la que podemos tener hoy en día. Y va a tener otros usos, ¿no? También va a tener usos en cuanto a sistemas de, por ejemplo, todo lo que son sistemas de ciudades inteligentes para poder controlar temas de movilidad, de seguridad y ese tipo de cosas. Ahí es donde va a estar enfocado mucho más el servicio de 5G. Pero pues obviamente el principal objetivo de 5G es mejorar las comunicaciones entre las personas. Pero muchos de estos aplicaciones se van a mejorar con esta nueva tecnología gracias a las velocidades nuevas que trae. Nos preguntan, en qué áreas se subdividen el IT y OT? Bueno, IT es toda la parte de tecnologías de información dentro de las empresas que ya muchos de nosotros conocemos, que son los encargados de que todas las aplicaciones, sistemas informáticos de una empresa funcionen bien. En la parte de OT, que es lo que yo les nombraba, que es todo lo que tiene que ver con la parte de piso de manufactura, pues es la gente que se encarga del proceso, ya como tal de fabricación del producto. Ellos manejan pues todas las diferentes líneas de producción, las diferentes máquinas, mantenimientos, una cantidad de cosas. Lo que pasa, y cuando mi comentario durante la presentación es que antes, dependiendo del sistema que yo utilizara como sistema de automatización industrial, si lo quiero ver de alguna forma, el sistema que yo utilizara para fabricar algo, muchas veces era propietario en cuanto a muchas cosas, en cuanto a la forma de comunicarse entre los diferentes dispositivos, en cuanto al cableado, en cuanto a todo esto. Entonces hacía que fuera como un área completamente diferente y no tuviera nada que ver con la parte de IT. Hoy en día, como les decía, y eso es gracias al uso del Ethernet en el piso de manufactura, pues lo que yo estoy haciendo es que estoy llevando equipos o tecnologías que utilizaban la parte de IT hacia la parte de OT. Y eso implica que yo tenga que tener una integración ahí, porque así como el de IT tiene que entender cómo son los procesos, cuál es el tipo de equipos que tiene que conectar, el de OT también tiene que entender, tiene que empezar a hablar de otras cosas que no hablábamos antes, de cableados de diferentes categorías, de switches, de estándares, de una cantidad de cosas que anteriormente no se utilizaban. Entonces, esas son las dos áreas, ¿no? IT es la parte de informática y OT es la parte de operaciones dentro de una empresa que tiene que manufactura algo, que produce algún producto. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas, sobre todo relacionadas con la latencia. Nos preguntan, para evitar la latencia, ¿es práctico instalar repetidores de señal? ¿Se recomiendan? También nos preguntan aquí cómo podemos mejorar o evitar pérdidas en la velocidad de Internet y evitar las altas latencias. Tenemos varias preguntas respecto a esto. Bueno, con relación a la latencia, una de las formas, digamos, desde el punto de vista digamos, de los proveedores de servicio, una forma de eliminar esa latencia, es decir, que los tiempos de respuesta sean más cortos, como les decía, también es acercar esa información hacia los usuarios. Entonces, cuando hablamos de edge computing o computación en el borde o centros de datos en el borde, estamos hablando específicamente de eso, que ya no tenemos un único lugar donde está la información, sino tenemos múltiples sitios distribuidos en diferentes áreas geográficas que tienen una copia, por ejemplo, del catálogo de películas de Netflix y que hacen que cuando yo le doy play a la película, pues el tiempo de respuesta sea mucho menor, ¿no? Y sea mejor. Ahora, hablando del servicio de Internet de las casas, pues realmente lo que yo considero que debo hacer, o sea, principalmente lo que les puedo decir hoy en día es que siempre va a ser una red cableada, va a ser mejor que una red inalámbrica. Pero obviamente, pues yo no puedo cablear muchas cosas. Lo que sí puedo hacer es, hoy en día existen sistemas de inalámbricos, porque normalmente cuando uno contrata un servicio de Internet, pues viene con a nosotros lo que nos pone es un router inalámbrico, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la casa o del departamento, pues
ese router va a ser insuficiente. Entonces, y personalmente yo lo tengo así, yo lo que hice fue comprar ahí algunos sistemas que lo que hacen es distribuir esas señales, o sea, ustedes utilizan el router que les entrega su proveedor de servicio, pero la distribución interna la pueden hacer de diferentes formas. Nombraban un extensor. Los extensores de señales pues son una de esas posibilidades que existen, pero hoy en día están saliendo unos sistemas que trabajan como en malla, ¿sí? Que son tipo mesh, y lo que hacen es que ponen diferentes dispositivos en diferentes lugares, y eso lo que produce es que distribuyen de una forma más uniforme toda la señal. Entonces, eso sería como básicamente la recomendación para mejorarlo en un ambiente residencial, ¿no? Porque realmente, como les digo, lo que nos entregan los proveedores de servicio se limita mucho y va a depender de qué tan grande sea el departamento o la casa donde estoy queriendo tener señales, ¿no? No sé, Manuel, ¿tienes algo que agregar en cuanto a la latencia? O- No, yo igual les recomendaría que usen cable, ¿no? Sí, es una tendencia a usar conexiones inalámbricas, pero siempre van a ser más inestables. Y al menos en audio y video, los sistemas de audio y video sobre IP no funcionan sobre eh, redes inalámbricas. Tiene que ir en una red cableada sí o sí. Nos preguntan, en instituciones educativas, ¿cómo sería la implementación de un sistema de audio y video para las reuniones virtuales y clases virtuales? Ok, la aplicación más básica de colaboración para una escuela o para un salón audiovisual sería una cámara de conferencia, un par de micrófonos, y esto dependerá del tamaño de la sala, ¿no? Por ejemplo, si es una sala muy grande, lo más recomendable es tener micrófonos de mano y que el usuario lo tenga cerca de la boca. Si es una sala pequeña, podrían optar ya por micrófonos al centro de la mesa o micrófonos en el plafón, ¿no? Yo creo que eso sería de las cosas más importantes. ¿Cómo captas el audio? Eviten estos micrófonos ambientales que van al plafón, sobre todo para aplicaciones con muchas gentes. No son tan buenos porque no se escuchan bien, ¿no? Y el punto central es justo la comunicación desde la mesa del profesor hasta tu proyector y tu pantalla, ¿no? Y eso lo haces con un extensor de HD base T, ¿no? Ya tienes la ventaja que solo tiras un cable de red desde tu punto de transmisión hasta la pantalla, ¿no? Y ya dependerá del usuario qué servicio de comunicación quiere usar, ¿no? La ventaja de la solución Athlon es que te deja usar cualquier softcodec. Puedes usar Skype, Webex, Zoom, el que sea. Podrías usar WhatsApp si quieres o Facebook, ¿no? Al final del día, el equipo que hace la transmisión, la conferencia, es la computadora, el equipo móvil, ¿no? Entonces, um, para una aplicación escolar, yo les recomendaría eso, el extensor, ¿no? El extensor HD base T, eh, de HDMI con USB, la cámara y el micrófono, ¿no? Y la cámara y el micrófono dependerá también del tamaño de la sala. Si es una sala pequeña, podrían pensar en una cámara más básica. Si es una sala más grande, entonces sí yo les recomiendo buscar cámaras con muy buena resolución, ¿no? Por ejemplo, la de Atlona tiene resolución Full HD, ¿no? Y se ve ahí mi barba de vagabundo. Entonces, um, lo importante ahí es justo el audio, ¿no? Y yo les recomendaría micrófonos de mano o micrófonos de cuello de ganso, pero lo más cerca que puede estar el micrófono a la boca te ayudará a que se escuche bien la llamada. Nos preguntan, ¿la plataforma de Atlona está en capacidad de integrar equipos 8K? Y también nos preguntan si poseemos soluciones orientadas a servicios como congresos o seminarios. Dejamos de oír a Manuel. Sí, De Manuel. turno, una pregunta. Claro. Dejamos esta en hold un momento. La pregunta es, ¿los puntos de consolidación o distribución por zonas requerirán más espacios físicos de instalación para más equipos activos? ¿Cuál es normalmente cómo se maneja esto?
Bien, como les decía, el concepto del punto de consolidación, bueno, digamos que son dos cosas diferentes. El punto de consolidación es simplemente un lugar donde yo llevo una cantidad de puntos de red, pero si somos, digamos, específicos en cuanto al concepto, aquí no irían switches. Entonces, en el punto de consolidación yo pongo varios puntos de red que, digamos, dejo conectorizados en un panel y luego desde ahí doy servicio a los dispositivos o las áreas de trabajo. Fue creado o este concepto se utilizaba mucho o se utiliza mucho en conceptos de oficinas abiertas donde pues la distribución de los puestos de trabajo cambia regularmente y ese cambio regular haría que yo tuviera que cambiar el cable cada vez que cambio la ubicación. Entonces, lo que yo hago con este punto de consolidación es que llevo todos los puntos de red hasta un área muy cercana a ese lugar donde yo voy a tener esos puestos de trabajo y cada vez que hago cambios en los puestos de trabajo, pues cableo nuevamente, ¿no? Pero sin necesidad de cambiar todo el cable, solamente el último trayecto. Eso digamos, sería estrictamente un punto de consolidación. Cuando hablamos de cableado por zonas, ya estamos incluyendo lo que tiene que ver con los equipos activos, es decir, ya no voy a tener todos los switches en un rack de comunicaciones, sino que los puedo tener en gabinetes muchísimo más pequeños que están distribuidos por un piso. Entonces, en vez de tener un espacio, y hablaban la pregunta sobre el espacio, probablemente yo ya no necesito un espacio tan grande para un cuarto de telecomunicaciones porque ya no necesito un rack. En ese lugar lo que voy a tener probablemente es un lugar donde van a llegar algunos cables de fibra óptica principalmente porque los switches se comunican, la comunicación hacia los switches sería con fibra óptica, pero los switches ya no estarían ahí, sino estarían en las áreas determinadas. Entonces, el cableado por zonas, digamos, distribuye los equipos activos en un área específica y eso quiere decir que los gabinetes, el tamaño de los gabinetes y de los racks que yo pueda utilizar para acomodarlos, pues va a ser muy pequeño. En el caso de nosotros podemos ofrecer gabinetes de pared o gabinetes de techo o incluso en el piso falso si es que existiera este tipo de instalación y no se necesitaría un espacio, digamos, 100% o, no sé, de 2x3 o de 3x3 como usualmente se hace para un cuarto de telecomunicaciones. Aquí con tener uno o dos switches sería suficiente en un piso, en un techo falso o en una pared. Eso sería como el cambio en el espacio, ¿no? Más bien en vez de utilizar un espacio grande voy a utilizar varios espacios más pequeños. Muchas gracias. Varias personas nos estaban preguntando acerca de los cursos que mencionó Manuel sobre Atlona. Les vamos a compartir la liga en el correo que van a recibir esta tarde con la grabación de esta presentación. Aún nos quedan más o menos unas 30 preguntas, de la cual ahorita voy a seleccionar algunas para darles respuesta en este webinar y el resto las vamos a dar vía correo electrónico a cada uno de ustedes. Nos preguntan, HD base T, ¿hasta cuánto segmento me permite o la conexión de equipos como máximo? Manuel, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Si no, bueno, va a depender del equipo, pero realmente la tecnología lo que hace es que nosotros podamos llevar video de alta definición y todos los servicios que comentó Manuel hasta 100 metros. Entonces, Sí, exacto. si yo tengo video de alta definición hasta 100 metros, lo puedo hacer. Ahora, no depende solamente del cableado, sino depende también de los equipos que yo vaya a utilizar. Entonces, y de la resolución también que quiera llevar la imagen. Entonces, esto puede variar entre los 50 metros y los 100 metros. Obviamente, entre mayor sea la calidad, pues menor va a ser las distancias. Pero no depende solamente del cableado, sino de los equipos, es decir, de los extensores HD base T. Manuel, ¿ya nos escuchas? No sé si quieres Sí, complementar. sí, es que está muteado. Efectivamente, hay dos versiones de HD base T, la que te permite enviar hasta 100 metros de cable CAT y la que te permite enviar 70 metros. Es una versión más barata. Y justo como comentaba Juan Pablo, lo que hay que considerar es la resolución y el cable, ¿no? Por ejemplo, una resolución 4K, 60 frames, 444, ¿no? Es una resolución bastante robusta. Necesitamos un cable 6 o 6A, ¿no? Pero si queremos enviar esa misma resolución
sobre un cable Cat5e, en lugar de poderle enviar 100 metros, vamos a estar limitados a 30 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una resolución 1080p, que es lo que te da tu computadora en el HDMI, ahí sí, con un 1080p puedes usar un cable Cat5e y extenderlo 70 metros. Aquí la cuestión es qué tanta resolución necesitas enviar. Correcto. Voy a dar lectura a la última pregunta. Deme un segundo, por favor. ¿En dónde puedo revisar las limitaciones para utilizar cable UTP con diámetro reducido para una red de IoT? Todos los, bueno, sí, hay algunos cables que nosotros tenemos en el mercado que soportan menos de los 100 metros, pero en general, cualquier cable que utilices, así sea de diámetro reducido, de hecho, por ejemplo, estamos ahora lanzando un cable que se llama Varimatrix, que es categoría 6A. Es el cable más delgado del mundo que tiene alrededor de 6.5 milímetros de diámetro, que si se dan cuenta, si quienes tienen en mente esos valores, está muy cercano a lo que sería un cable de categoría 6. Entonces, este es un cable nuevo. Antes teníamos un cable SD que soportaba solamente 70 metros. Este cable nuevo soporta hasta 100 metros. Se llama Varimatrix y es categoría 6A UTP. Entonces, digamos que en este momento nosotros no tenemos ningún cable, porque pues está el SD que es hasta 70 metros, pero normalmente todos los cables que diseñamos están diseñados para que tengan un desempeño adecuado sobre canales de 100 metros. Ok, pues muchas gracias por asistir a esta sesión especial. Les recomendamos que no olviden consultar nuestras redes sociales para inscribirse a las demás sesiones de miércoles de soluciones. También queremos mencionarles que el día 20 de mayo, en 8 días, profundizaremos más aún en temas de continuidad de negocios e infraestructura en nuestro online summit llamado Get to Know Panduit. Este comenzará a las 10 horas, igual que este webinar, hora centro, pero les sugerimos revisar en nuestro sitio www.Panduit Online Summit, la equivalencia de horarios. Nuevamente les agradecemos mucho su asistencia y damos por terminada esta sesión. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.